Cordial saludo. A continuación se realiza la exposición sobre el programa Alérgenos por Natalia Erazo y Jonathan Perdomo. Iniciamos con la tabla de contenido, donde iniciamos con una introducción y breve definición y tipos de alérgenos. Luego tenemos los alérgenos alimentarios, alérgenos de origen vegetal, alérgenos de origen animal, síntomas por alergia alimentaria, factores que aumentan el riesgo y la exposición, y finalmente una guía para un programa de alérgenos. Por definición, para la Real Academia Española, los alérgenos son sustancias que al introducirse en un organismo lo sensibilizan y aparecen los fenómenos de la alergia como tal. Todo alérgeno a su vez es un antígeno y estos al entrar en un organismo activan una respuesta inmunológica específica. Los alérgenos son sustancias que provocan una reacción alérgica por activar el sistema inmunológico cuando éste reconoce dicha sustancia como un agente extraño o peligroso. Sin embargo, en la mayoría de las personas no causan ninguna respuesta. Las alergias son bastante frecuentes y el número de personas con alergias ha ido en aumento a nivel mundial. Los tipos de alérgenos son muy variados. Podemos tener los que son aerotransportados, es decir que a través del aire se viajan y se contagian también o llegan a los organismos, como por ejemplo los polen, ácaros, moho, polución industrial, etc. De origen animal, tenemos también los alimentarios, que son como tal alimentos cuyas proteínas en específico generan alguna reacción del sistema inmunológico, medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, los venenos de insectos que se producen naturalmente en el organismo del animal, pero que al animal al que contagian o piquen, le va a generar una especie de alergia. Otras sustancias también como perfumes, pesticidas, látex en general. Los alérgenos en alimentos. Estas sustancias se denominan alérgenos porque son proteínas que habitualmente son inofensivas en las personas, cuando estas no son hipersensibles. Sin embargo, en otras ocasiones, el organismo reconoce ese patógeno o ese agente extraño y entonces inicia una respuesta inmune que se da por la producción de inmunoglobulina E. Esta está presente solo en mamíferos y está implicada en las alergias, en respuestas inmunoafectivas contra diversos patógenos y también especialmente contra parásitos. Entonces es normal que una persona que esté presentando un cuadro por alergia o un cuadro por alguna parasitosis tenga altos niveles de inmunoglobulina E. Principales alérgenos. Existen muchos diferentes tipos de reacciones y causas alérgicas que las provoquen, pero las alergias alimentarias son una de las que a nivel mundial generan mayores casos con diferentes grados de gravedad. Esto se da a una variedad de proteínas presentes en principalmente 8 alimentos o grupos de alimentos. Estos son los cereales que contengan gluten, como por ejemplo el trigo, el centeno, la cebada, la avena, espelta y sus cepas híbridas. En el caso de la avena, esta como tal no trae o no tiene gluten, pero sin embargo normalmente es tratada, procesada en lugares donde se manejan cereales que traen trigo. Entonces se genera una contaminación o un cruce de alérgenos que llevan a que la avena también sea provocadora de alergias alimentarias. Tenemos crustáceos también, los huevos, los pescados, los lácteos, derivados lácteos, el maní, la soya y las nueces de árboles o frutos secos también llamados. Aunque los alérgenos que se nombran anteriormente son los principales a nivel general, los diferentes países tienen a veces otro tipo de alimentos que debido a su cultura y su alto consumo o dieta incluida digamos dentro de su país hacen que algunos alimentos sean también tenidos como provocadores de alergias alimentarias, por ejemplo las semillas de sésamo, el trigo sarraceno, el apio, la mostaza o las saltramus. Entonces podemos ver que según el país o la zona del mundo en la que se encuentre,
a veces unos alimentos van a ser más importantes dentro de la lista de alérgenos y otros no tanto. Por ejemplo, la prevalencia de alérgenos en un estudio hecho por la Universidad de Chile muestra que en Europa los principales causantes de alergias alimentarias son la leche de vaca, nuez y soya, incluso huevo y maní. Pero, pues comparado por ejemplo con Norteamérica, donde la leche de vaca sigue siendo puntera, digamos, en generación de alergias alimentarias, varía por ejemplo, en las segundas y terceras posiciones. Mariscos y maní ocupan lugares más altos y con porcentajes mayores. Esto también se debe a las dietas que tienen los infantes, ya que en algunos países pues se tiene cierto cuidado médico de que los infantes no consuman ciertos alimentos hasta después de un año. Pero por ejemplo en Europa dicha dieta se rompe o digamos no se tiene tan estrictamente hasta el año, sino que desde los 7 u 8 meses de pronto ya a los infantes se les dan algunos alimentos, por ejemplo el maní. Entonces esto lleva a que el cuerpo logre una especie de adaptación y genere, digamos, que no tenga las alergias o no desarrolle alergias a esos alimentos cuando crezcan. Alérgenos de origen vegetal. Proteínas de plantas. Los alérgenos, pues, como sabemos, son proteínas. Entonces, las proteínas de las plantas suelen ser estructurales y metabólicas, llamadas profilinas, las de almacenamiento, que generalmente son globulinas o albúminas, y de defensa, que son proteínas pero inhibidores de proteasas. Algunos alérgenos de origen vegetal, por ejemplo la soya, es una familia de las leguminosas y su contenido de proteínas es superior al 35%, lo cual hace una gran fuente de proteínas para el consumo humano, pero se considera que las proteínas GLIM1 y GLIM6 son alérgicas de la soya. En la producción de alimentos, pues la soya se utiliza como texturizador, emulsionante, relleno de proteína y se emplean piensos para animales y como ingrediente en cientos de productos químicos. Podemos encontrar soya en aglutinantes, algarroba, emulsionadores, goma guar y en general todos los derivados de la soya en general. Por el lado del maní, se han descrito 9 alérgenos que contiene su composición, denominados desde ARA-H1 hasta ARA-H9. Los mayores alérgenos o los que más efectos generan, síntomas generan, son los ARA-H1 y ARA-H2, que son proteínas de almacenamiento de semillas, mientras que los ARA-H3, 4, 5 y 6 y 7 son alérgenos minoritarios. El maní comparte una estructura homóloga o similar con otras leguminosas y en general con frutos secos. Entonces esto deriva en que una buena parte, un 50% de los pacientes alérgicos al maní también son alérgicos a varios frutos secos o a leguminosas, ya que pues comparten estructura y también comparten este tipo de reacción alérgica. Las nueces de árbol y frutos secos, pues en este caso los síntomas se deben mayormente a proteínas de defensa vegetal y estructurales, ya que casi todos los frutos secos tienen proteínas semejantes, lo que explica que haya una especie de reactividad cruzada entre ellos, lo que significa que cuando un antígeno entra a un cuerpo, pues se genera un anticuerpo para ese tipo de antígeno, pero al haber antígenos similares, entonces ese anticuerpo pues va a aplicar o intentar contrarrestar el efecto de esos antígenos, aunque no sean el mismo, pero son similares. Entonces eso es lo que se llama una reactividad cruzada. Por ejemplo, otros frutos secos como la avellana, el pistacho, almendra y castaña son algunos de los que generan las alergias más comunes a nivel mundial. Los síntomas suelen ser de por vida. Cuando una persona tiene una alergia o desarrolla una alergia, es algo que lo va a acompañar de por vida, ya que solo los niños, cuando están en edad antes de entrar al colegio, logran superar a veces dichas alergias. Se calcula que alrededor de un 9% de los niños logra superar la alergia, digamos, hasta en nueces o frutos secos. Sin embargo, lo más común es que siempre sea una condición que los va a acompañar de por vida hasta que sean adultos. Otros alérgenos de origen vegetal, como el cereal, contienen numerosas proteínas con poder alergénico.
Sin embargo, los principales alérgenos de los cereales son proteínas de reserva, especialmente el gluten del trigo, y otras proteínas que protegen el grano de ataques de hongos y bacterias, lo que serían proteínas de defensa. Se conoce, digamos, la celiaquía, o digamos esa condición o enfermedad que es la intolerancia al gluten, que sea por una mala absorción de esta proteína. Pero entonces esto no es una alergia, ya que no es una enfermedad que sea mediada por la inmunoglobulina E. Los cereales, además del consumo directo en pastas y productos de panadería, se utilizan como espesantes, relleno en productos cárnicos, bebidas y en general en muchos alimentos procesados. La leche, ahora pasamos con alérgenos de origen animal. Entonces tenemos por ejemplo la leche de vaca, que contiene aproximadamente 30 o 35 gramos de proteína por litro. Eso corresponde a un 80% a caseínas y un 20% a proteínas del suero. En las proteínas del suero podemos encontrar alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, la albúmina sérica bovina y la hemoglobulina, en los cuales se encuentran los alérgenos BOSD4, 5, 6 y 7. Por otro lado, en las caseínas tenemos la alfa-S1, alfa-S2, beta y K, en las que se encuentran el alérgeno BOSD8. Lo que más frecuentemente induce respuestas mediadas por la hemoglobulina E son la caseína BOSD8 y beta-lactoglobulina, seguidas por la alfa-lactoalbúmina BSOD4. Estos son, digamos, las proteínas que generalmente generan las alergias por tomar leche. En el caso del huevo, pues es causante muy frecuente de alergias en niños, y el huevo se divide en dos partes, la clara y la yema. En la clara tenemos que las proteínas son el ovomucoide y la ovoalbúmina, la conoalbúmina y la lisocima. Dentro de estas, pues los alérgenos GALD 1, 2, 3 y 4 son los que más destacan, y la albúmina sérica es la proteína de la yema del huevo, en la que se presenta el GALD5 como el alérgeno principal. Cabe resaltar pues que la clara del huevo es más alérgica que la yema por la presencia de diferentes alérgenos, tiene más cantidad de alérgenos. Los dos alérgenos más importantes de la clara son la ovoalbúmina y el ovomucoide, por su mayor resistencia al calor. El ovomucoide es el alérgeno de la clara más resistente al calor y a las enzimas digestivas, lo que lo hace ideal pues para sobrevivir y generar una alergia. Generalmente, para que pues una proteína sea considerada como un alérgeno, es necesario que cumpla algunas condiciones. En el caso pues de la ovomucoide, cumple las condiciones de ser resistente al calor y a las enzimas digestivas. También necesitan ser resistentes al pH ácido y a las sales biliares, con el fin de que pues sobrevivan y logren entrar en el sistema inmune intestinal y así generar pues una respuesta mediada por la inmunoglobulina E. El principal alérgeno de la yema, pues como se nombró, es el GALD5, que está implicada en el síndrome ave-huevo, y este síndrome pues es poco frecuente en niños, pero es la forma más frecuente que se da la alergia al huevo en la edad adulta. Por el lado del pescado, tenemos que los principales alérgenos, hasta ahora caracterizados, pertenecen a un grupo de proteínas conocidas como parvalbúminas. Estas controlan el flujo de calcio a través de la membrana celular. En la actualidad pues está caracterizado el alérgeno GADC1 y es altamente termoestable y resistente, y pues puede vehicularse en el vapor de cocción de pescado y puede inducir, por ejemplo, rinusitis y asma en los individuos alérgicos. A pesar de que existe una importante homología entre las parvalbúminas de diferentes especies de pescados, hay datos que indican que la alergenicidad varía según una especie a otra. Y pues por ejemplo, los pescados azules son menos alérgicos que los blancos. Para los mariscos, como crustáceos y moluscos, pues estos suponen el 8% de las alergias de los alimentos, tienen un índice muy alto.
y pues es predominantemente en adultos y niños mayores de 5 años. Aunque el marisco tiene una gran variedad de proteínas, solo una minoría son alérgicas. Sin embargo, el marisco cocido retiene su alergenicidad y el agua de cocción contiene los mismos alérgenos. Por ejemplo, la gamba es el crustáceo mejor estudiado de los mariscos y es en el primero en que se caracterizó su alérgeno mayor, que es una proteína termostable identificada como tropomiosina. Para las carnes, pues es poco frecuente que se dé una alergia alimentaria por consumo de carnes, y es una de las mejores estudiadas, especialmente la de ternera. Los principales alérgenos implicados en la alergia a la carne de ternera son el BOSD6 y la gamma globulina, bovina BOSD7. Estas también están presentes en la leche de vaca. La BOSD6 y 7 son proteínas termolábiles y estas pueden producir sensibilizaciones primarias a albúmina y gamma globulina por vía inhalada o cutánea al estar presentes en saliva, orina y otros fluidos de los animales, apareciendo después reacciones alérgicas tras la ingestión de una carne poco cocinada. En los síntomas de alergia por alimentos, pues podemos caracterizar diferentes secciones. Por ejemplo, en la piel se puede generar un salpullido que produzca pues la comezón, ronchas, enrojecimiento y la hinchazón del rostro. En el sistema digestivo pues se da situaciones como dolor abdominal, sangre o mucosidad en las heces, diarrea intensa, cólicos, náuseas intensas y también comezón o hinchazón de los labios, la lengua y la garganta. El sistema respiratorio, o los pulmones, podrían presentar un goteo nasal, estornudos, asma, cierre de garganta y dificultad para respirar, que es una de las más comunes. Y en el sistema cardiovascular se pueden dar casos como taquicardia, presión arterial baja y desmayos. Una mala gestión de los alérgenos puede dar lugar a una presencia de niveles variables de alérgenos no declarados o involuntarios en los alimentos, y eso supone un riesgo para las personas que consuman y que puedan generar una alergia o puedan presentar una alergia a ese tipo de alimento. El riesgo de que se produzcan las reacciones alérgicas que afecten a una parte más amplia de la población que padece hipersensibilidad aumenta cuando se produce concentración creciente de alérgenos no declarados, ya que en gran medida se habla de que más o menos un 20% de etiquetas no declaran totalmente los ingredientes o los peligros de donde podría contenerse algún alérgeno. La Ley de Información Alimentaria para Alérgenos, también conocida como Ley de Información para Alérgenos, de diciembre 13 del 2014, que indica que todo operador alimentario está obligado a informar sobre los alérgenos presentes en sus productos mediante un sistema que permite identificarlos claramente. Es decir, la declaración informa que en la etiqueta se debe poner el enunciado o la reseña donde dice podría contener y el nombre del alérgeno, o elaborado en una planta que produce o contiene y el nombre del alérgeno. Digamos, internacionalmente, el letrero que debe tener la etiqueta respecto a un alérgeno es de que podría contener y el nombre del alérgeno, ya que es como la más clara y la más identificable de peligro. Se debe leer siempre la lista de ingredientes para cerciorarse y se deben revisar todas las etiquetas detenidamente. Y los fabricantes pueden cambiar los ingredientes sin previo aviso. Entonces por eso se debe tener siempre la precaución de estar leyendo la etiqueta y todo lo que venga presentado en ella. Ahora, los factores que contribuyen a la exposición a una alergia alimentaria.
En la cosecha, en la manipulación, el almacenamiento y el transporte, pues se suele dar una inadecuada limpieza de recipientes o incluso de unos que sean reutilizables y los vehículos de transporte. Una inclusión involuntaria también de partículas extrañas, por ejemplo, que se vayan granitos, nueces, semillas, partículas pequeñas pues de algún alimento. La separación física del alimento o el almacenamiento inadecuado de productos con diferentes perfiles alergénicos. Y la inadecuada o nula capacitación de los empleados sobre la gestión de los alérgenos alimentarios. Y pues eso sumido a la falta de comprensión sobre los peligros de estos, pues son uno de los factores que pueden provocar que se den más alergias alimentarias. En las instalaciones de fabricación de alimentos envasados generalmente pues pueden ocurrir diferentes situaciones, por ejemplo errores en el etiquetado, que durante la elaboración de la etiqueta pues hay un error tipográfico, que la etiqueta esté obsoleta, que salga mal traducida, que incluso se aplique al envase incorrecto y que omitan una declaración de un alérgeno. También puede darse la presencia involuntaria de un alérgeno debido a un contacto cruzado con alérgenos durante el proceso o después del proceso. Y pues un diseño inadecuado del establecimiento en términos de la ubicación, la separación de las zonas, la manera en la que circula el sistema de ventilación y el proceso también. Entonces se puede dar un contacto cruzado de alérgenos. Pueden ocurrir errores en la propia manipulación de los productos y la planificación que dan lugar a presencia involuntaria de un alérgeno que precede un producto elaborado previamente. Pues a veces algunas empresas fabrican más de un solo producto, entonces podría darse el caso de que un producto con un contenido de algún alérgeno pase por toda la línea de producción y luego van a hacer otro producto que no tiene pues nada que ver con esos ingredientes, pero han quedado residuos o trazas del producto anterior y contaminarían este nuevo producto, pero pasaría inadvertido ya que pues no está incluido dentro de los ingredientes, pero entonces esto representaría un riesgo para una alergia alimentaria. También se puede dar el caso de que los procedimientos de limpieza o saneamiento sean inadecuados o ineficientes al momento de esos cambios de producto o de línea de producto. Y cuando se produzcan modificaciones en la formulación, en el suministro de los propios ingredientes y en la documentación que lleva toda la producción, se pueden pasar por alto la presencia de los alérgenos en los alimentos. El uso o manipulación inadecuada de ingredientes que contienen alérgenos pues representa un grave peligro para los consumidores, así como los alérgenos no declarados por los proveedores de materia prima y de ingredientes, y pues la falta de capacitación sobre la gestión de alérgenos en alimentos en el personal que trabaja en la fábrica. En los casos de la venta al por menor, pues un establecimiento que no recibe una información precisa de la cadena que le suministra podría tener problemas a la hora de contaminación cruzada de alérgenos y de ingredientes que reciben. Por ejemplo, errores de etiquetado también para los alimentos alergénicos y la falta de zonas de preparación adecuadas para evitar o reducir al menos al mínimo la posibilidad de contacto cruzado en alérgenos. Y una vez más pues el caso de separación o flujo de operaciones inadecuados y la disposición incorrecta de los equipos. En servicios de alimentación se puede dar principalmente algunas situaciones como la deficiencia en procedimientos relativos a la preparación de los alimentos y pues que entonces ahí no se evitaría el contacto cruzado con alérgenos y provocaría una contaminación. La inadecuada o nula capacitación o formación de los empleados vuelve y hace parte de lo que son unos riesgos para la seguridad alimentaria en este caso. Y pues la falta de capacitación y conciencia sobre la gravedad de estas alergias.
La incapacidad también de la Organización de Estados Americanos para transmitir claramente esta información sobre alérgenos a clientes. Y las personas con una alergia alimentaria que trabajaran dentro del personal de servicio alimentario también podrían representar un peligro. Programa de alérgenos. ¿Qué es un plan de alérgenos? Pues es el programa en el que se van a especificar todas las acciones a desarrollar por una empresa en relación a la gestión de las sustancias que provocan alergias alimentarias. Debe ser un programa o un plan estricto en cuanto a la seguridad del producto para garantizar que se ha hecho todo lo posible para que no aparezcan alérgenos que no están previstos. Y este plan debe incluir toda la información relativa al almacenamiento, a la manipulación, al empaquetado, la identificación de los alérgenos que pueda contener el alimento, y también debe ser actualizado continuamente, ya sea por cambios de personal, de formulaciones, incluso de equipos. Y se debe controlar frecuentemente dicho plan, no solo pues por el bienestar de los consumidores, sino también por los intereses de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos del plan de alérgenos? Pues principalmente es ofrecer una información adecuada y precisa para brindar confianza a los consumidores. También se busca lograr que la empresa tenga un plan de gestión de alérgenos donde se enfoque la manera correcta de manipular y trabajar en los alimentos, que brinde seguridad, que cumpla con las prácticas de higiene. Diseñar un plan de control de la gestión de alérgenos para no poner en riesgo no solo la salud de los consumidores, sino también de la empresa y la economía de la misma. Entonces, por eso se busca comercializar y procesar alimentos correctamente etiquetados. Fundamentos del plan de alérgenos. El diseño del plan de alérgenos, pues inicialmente el manejo de los alérgenos comienza con una conformación de un equipo que va a controlar dicho plan. Se debe incluir preferiblemente pues integrantes de diferentes áreas de la compañía y se deben seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, agregar únicamente alérgenos a nuevos productos cuando se cambie pues de manera distintiva o de manera significativa el sabor o la funcionalidad de un producto. Pues podemos entender que un alérgeno es como parte, o entenderlo como si fuera un ingrediente también. Entonces, por eso también se debe preguntar a los proveedores de materiales sobre la funcionalidad, la necesidad de dicho alérgeno en sus formulaciones, revisar los alérgenos en los nuevos productos y evitar utilizar pues ingredientes alergénicos en cantidades muy pequeñas que no van a tener un efecto impactante o funcional sobre el producto terminado. Separación de los alimentos o ingredientes alergénicos durante la recepción, el almacenamiento, el manejo y procesamiento. Pues un plan eficaz para el control de alérgenos depende de mantener los ingredientes y alimentos alergénicos separados de los demás productos al momento en el que se trabaja en la línea de producción y más allá. Entonces, se debe hacer todo lo posible para identificar los productos alérgenos, aislarlos en las etapas, así como durante las mezclas y los equipos. Entonces, es realmente evitar o buscar evitar que se dé un contacto cruzado, una contaminación cruzada de alérgenos, que puede darse en todas las etapas de producción, como recepción, almacenamiento, manejo y procesamiento. Para la recepción, pues se debe revisar que las etiquetas de las materias primas que ingresen cumplan con la información apropiada sobre alérgenos o cualquier cambio. También se puede o se debe etiquetar cada caja, cada bolsa y demás de materias primas según convenga. Esto con el fin de asegurarse pues de que los alérgenos estén claramente indicados a medida que los materiales se vayan almacenando en las instalaciones. Se pueden usar, por ejemplo, identificadores de color, etiquetas y pues demás opciones para lograr identificar los ingredientes alergénicos.
y manejar apropiadamente cualquier recipiente de productos alergénicos dañado para reducir al mínimo la contaminación cruzada durante la recepción. Para el almacenamiento, pues se busca es almacenar los ingredientes y los productos alergénicos por separado para prevenir la contaminación cruzada de los mismos. Dentro de, digamos, las recomendaciones podría ser utilizar recipientes limpios y cerrados, designar unas áreas separadas para los ingredientes y productos alergénicos de los que no son alergénicos, y cuando sea posible, pues almacenarlos por separados. Utilizar y documentar los procedimientos de limpieza para los derrames y para los recipientes de alérgenos dañados, así como utilizar tarimas y recipientes exclusivos. Y pues delimitar áreas para los alimentos que sean ingredientes alergénicos ayudaría mucho a evitar la contaminación cruzada. Así como identificar los ingredientes alergénicos almacenados con marcas o etiquetas, códigos de color y todo lo que pueda facilitar para los trabajadores que a simple vista logren mantener ciertos cuidados y separados los productos que son alergénicos de los que no. Programa de control de ingredientes y etiquetas de los proveedores. Lo que a un proveedor surte sus instalaciones tiene un efecto igualmente importante sobre la calidad e integridad de sus protocolos de procesamiento. Su plan de control de alérgenos debe establecer las expectativas, documentación y validación correspondientes para asegurar que los proveedores sean igual de cuidadosos y dedicados como la empresa al momento de controlar y manejar los alérgenos. Es decir, que el programa de alérgenos no solo incluye o no solo se delimita a lo que haga la empresa durante el procesamiento o la elaboración de un producto, sino que viene incluso desde donde se hace o donde se obtiene la materia prima. Desde ahí se debe tener un plan para el control de alérgenos. Programas de control de ingredientes y etiquetas de los proveedores. Pues digamos una especie de guía o sugerencias, recomendaciones para el control de alérgenos con los proveedores sería solicitar que sus proveedores tengan un plan de control de alérgenos documentado, que estos tengan cartas que garanticen que los ingredientes que compran pues no contienen alérgenos no declarados, solicitar que ellos notifiquen cualquier tipo de cambio a la condición alergénica de los ingredientes que brindan antes de hacer cualquier cambio o recepción, realizar auditorías regulares con el fin de verificar la efectividad del plan de control de alérgenos que tenga el proveedor, así como pedir que tengan procedimientos de saneamiento que validen regularmente y cuando se hagan cambios que puedan afectar la condición alergénica de la línea. Por ejemplo, cuando se va a hacer un producto nuevo, un cambio en formulación o en un equipo. Y asegurarse de que todos los ingredientes alergénicos se embarcan en recipientes sellados y claramente identificados, que no estén dañados o rotos. Prevención de la contaminación cruzada durante el proceso. Pues el acto de procesar incluye varias oportunidades que son ventanas de riesgo para que los ingredientes alergénicos se introduzcan en productos alimenticios que no deseamos. El error humano en la formulación es solamente uno de los factores de riesgo, pues en las líneas de proceso puede ser una forma de prevenir la contaminación el hecho de tenerlas separadas físicamente. Se deben considerar factores tales como el momento en que se introducen los ingredientes en el proceso y cómo circulan estos durante toda la etapa de proceso, ya que podrían llevar inadvertidamente alérgenos de un punto a otro de las instalaciones. Programación de las corridas de procesamiento. Se deben programar corridas grandes de productos que mantengan los ingredientes alergénicos con el objetivo de minimizar los cambios. Es decir, pues, si se va a hacer un producto que contiene un alérgeno, pues tratar de que sea un lote grande o sí, una sola producción de ese lote
y no estar haciendo varios intercambios durante el día con otro tipo de productos, pues para que no se vaya a generar una posible contaminación cruzada. Otra de las opciones para mantener un poco la seguridad sería separar las áreas de producción para productos alergénicos y los no alergénicos. Y pues si no fuera posible, programar que la fabricación de alimentos alergénicos sea después de procesar los que no son alergénicos. Es decir, primero procesar aquellos que no representan un riesgo y terminar las operaciones o la producción con el alimento o los ingredientes que sí traen alérgenos. Programar limpiezas inmediatas también después de las producciones de alimentos que contengan dichos ingredientes alergénicos. Y pues cuando el diseño del producto lo permita, se pueden agregar ingredientes alergénicos solo en la última etapa del proceso. Algo similar a lo de simplemente hacer de último todo lo que tenga alérgenos. Durante la manufactura se debe asegurar pues que los patrones de tráfico o de circulación de la materia prima del material de empaque y de los empleados sean limitados en la medida de lo posible a los productos que contienen alérgenos para que no se produzca la contaminación cruzada. De ser posible, pues tenerlos otra vez equipos, líneas, procesos exclusivos para prevenir la contaminación cruzada. Y cuando sea posible, pues fabricar los productos con alérgenos similares en el mismo equipo. Se van a dar casos donde pues las líneas de producción van a tener puntos de cruce, entonces se debe evitar que los alimentos que contengan alérgenos caigan en la línea de producción de los que no contienen alérgenos. Cuando las líneas de producción pues, estén muy cerca, pues se debe reducir al mínimo el riesgo de dicha contaminación cruzada, el riesgo de que un alergénico caiga en esas líneas. Entonces lo que se hace son separaciones físicas entre las mismas y utilizar utensilios, herramientas y recipientes exclusivos, marcarlos con códigos, colores, cintas, demás métodos. Todo esto con el fin de identificar los ingredientes y o productos alergénicos. Y pues cuando no se puedan utilizar los utensilios de equipo exclusivo, estos elementos tienen que ser sí o sí limpiados profundamente antes de utilizarlos en la fabricación de un producto no alergénico. Se debe evitar que el personal que trabaja en las líneas de procesamiento que contengan ingredientes alergénicos, trabajen también en otras líneas de productos que no lo contienen. Entonces no evitar esa rotación de personal. Y una manera de eso es pues, identificarlos de forma visual a los empleados, ya sea con uniformes, chalecos, redes para el cabello de diferente color y demás opciones, con el fin de uno identificar que el personal que trabaja en una línea no se mueva a otra línea. Y cuando se fabrican productos que contengan alérgenos, pues asegurarse de que los alérgenos están identificados a lo largo de todo el proceso. Siempre deben estar marcados con códigos de color, etiquetas, etc. O sea, no se pueden perder de vista aquellos ingredientes o productos alergénicos. Control de reprocesamiento y de trabajo en el proceso. En general, pues sería utilizar las etiquetas de color para identificar y registrar cuando se estén reprocesando ingredientes alergénicos, cuando se estén almacenando dichos productos alergénicos y los productos a los que se están agregando también, así como productos que ingresan de nuevo a la línea y en qué cantidad se utilizan. Se debe utilizar alimentos o ingredientes reprocesados que contienen alérgeno solamente en las mismas formulaciones. Siempre es con el fin de evitar que se dé una contaminación cruzada de alérgenos. En el mantenimiento e ingeniería del equipo se debe comprar y diseñar equipo utilizando los principios de diseño sanitario. El mantenimiento de los equipos debe asegurar de que los sistemas funcionan
según como fueron diseñados, así como establecer patrones para el tráfico y el flujo del aire en las instalaciones de producción que evite contacto cruzado de alérgenos. Asegurarse de que el equipo esté instalado de modo que sea fácil revisarlo y limpiarlo. Esto se logra pues generalmente usando las buenas prácticas de higiene. También determinar la necesidad de separar las líneas de producción de productos alergénicos y no alergénicos con barreras físicas, diferentes empleados u otros métodos para prevenir la contaminación cruzada también. Y en las líneas de producción que tienen puntos de cruce, generalmente por las transportadoras de bandas, hay que evitar que los alérgenos o los productos que contienen alérgenos caigan en esas líneas de producción de los alimentos pues que no contienen. Se debe evaluar durante el diseño sanitario el riesgo de migración de polvo alergénico a las líneas de productos no alergénicos durante el procesamiento, ya que pues una de los tipos de alérgenos son los aerotransportados, entonces podrían transportarse por el aire y contaminar otras zonas de la producción. Revisión de las etiquetas del producto, utilización y control de etiquetas y empaques. Pues la única forma que los consumidores van a saber qué tiene un producto y qué potencial de alérgenos trae es leyendo la etiqueta o el empaque. Y en algunos casos, pues esto va a inferir o va a poner en riesgo su vida y su salud. Entonces las etiquetas adecuadas no solo van a ayudar a proteger a los consumidores, sino también a la compañía de costosos retiros de productos, de posibles demandas y de una responsabilidad civil en caso de que una persona pues llegase a fallecer o a tener un grave problema de salud por una mala etiqueta o al menos por no haber planteado bien las advertencias por alérgenos en una etiqueta. En el control de etiquetas y empaques, pues hay que asegurarse de que los alimentos que estén empacados sean reglamentados por la Ley de Etiquetado de Alimentos Alergénicos y de Protección al Consumidor. Asegurarse de contar con procesos de aprobación de etiquetas para los productos nuevos y para los cambios a los productos actuales. También revisar las etiquetas antes de recibirlas para verificar pues su exactitud. Y asegurarse de que las especificaciones del producto y los cambios a las formulaciones se reflejan inmediatamente en las etiquetas. Se debe monitorear, documentar, verificar que todo el etiquetado sea correcto en todos los cambios de proceso a medida que vayan ocurriendo, así como desechar las etiquetas que sean obsoletas de manera oportuna, es decir, no reutilizar algo después de que ya haya sido cambiado su composición. Implementar procedimientos de control de inventarios adecuados para los materiales de empaque y también para los procedimientos adecuados de control de las etapas de empaque. Y siempre capacitar al personal de las líneas técnicas para garantizar que los productos que se cambien tengan una etiqueta adecuada de acuerdo a la línea de producción en la que se encuentran y a su formulación. Programas válidos de limpieza de alérgenos. Pues no importa cuál sea la causa, cualquier residuo que no se limpie y retire adecuadamente de una línea de procesamiento podría llegar al siguiente producto que llegue a esa línea, y eso va a provocar que se pueda contaminar con un alérgeno no declarado en la etiqueta, lo cual podría traerles una grave consecuencias, pues podría perjudicar a un consumidor, poner en riesgo su vida. Es una cuestión de diseño del proceso, de documentación de protocolos y de validación de los procedimientos de la limpieza, y su plan de control de alérgenos debe contemplar todo eso. En cuestión de diseño general de la planta, pues la construcción del equipo, proceso y la estructura general tiene que tener buenos elementos sanitarios, como facilidad para la limpieza y el saneamiento, que no existan los llamados puntos ciegos que permiten la acumulación de ingredientes o alimentos, por ejemplo en rodillos, huecos, perforaciones, uniones, equipos con escurrimientos.
y bueno, cumplir con un acceso al equipo para la inspección visual. En el apartado de procedimientos operativos para el saneamiento, pues los protocolos tienen que estar escritos claramente y deben ser fáciles de seguir y entender. Se debe definir el alcance de los procedimientos de la limpieza, el rango de las aplicaciones, equipos, productos, etc. Y definir quién es el responsable de las operaciones de limpieza. Incluir instrucciones detalladas sobre el proceso de limpieza e impartir capacitación documentada de forma periódica para el personal de limpieza. Los procedimientos de validación de la limpieza son los protocolos que deben estar escritos claramente y deben ser fáciles de seguir, definir y escribir los procedimientos analíticos que se vayan a utilizar, así como los criterios finales para la aceptación o validación de un proceso de limpieza, asegurarse de que todos los productos asociados se retienen hasta obtener los resultados de las pruebas y definir la intención y el alcance de dicha validación. Educación y capacitación del personal. A la larga, la eficacia de un plan de control de alérgenos va a caer en las personas, en el personal que trabaja, los empleados y los gerentes. Deben estar capacitados, entonces, pues son el activo más importante. Se necesita que los empleados entiendan lo que deben hacer, pero también deben saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y es necesario que tengan, digamos, capacitación y compromiso continuo para poder garantizar la seguridad de la empresa. Se debe proporcionar entonces una capacitación general de conocimiento y control de alérgenos para todos los empleados en todos los niveles de la compañía. Proporcionar capacitación específica y documentada a los empleados según sus responsabilidades de trabajo. Y en todas las sesiones de capacitación incluir siempre razones por las cuales se requieren los protocolos, es decir, estar refrescando siempre las consecuencias potenciales que podría tener no seguir el plan o no cumplir con los protocolos que se están enseñando. A nivel de resumen, podríamos decir que los pasos para desarrollar un plan serían formar un equipo, realizar una evaluación de riesgos y desarrollar un diagrama de flujo del proceso de los alérgenos para entender dónde hay ingredientes alergénicos o alimentos alergénicos en la planta, en qué parte del proceso de manufactura están, y con esto ya desarrollar un plan de control de alérgenos para cada instalación del procesamiento y revisar dicho plan de forma regular y actualizarlo cuando sea necesario. El plan de alérgenos tiene que llevarse de manera cuidadosa, minuciosa, y siempre va a depender del tamaño que tenga la empresa y de las funciones de la misma. No es lo mismo un plan de alérgenos para una empresa multinacional que para una empresa pequeña, una microempresa, por ejemplo. Muchas gracias por su atención.